percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí como siempre, su fiel servidor Fredo y al lado mío está Joe Cubo. Cubo, ¿cómo estamos el día de hoy? Inspirado, teníamos tiempo sin Teníamos una tocar semana de temas ausencia. Sí, Una semana de ausencia. Bueno, Cubo ha estado trabajando, yo he estado ocupado con cositas de la universidad. Y yo Universidad, igual, academia, amigo, realmente. la vida no es tan fácil como nosotros creíamos. Y nada, toca trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y bueno, echale bola, ustedes saben cómo es el cuento. El tema de hoy va de la filosofía del esfuerzo. Y el primer punto que me gustaría tratar es esto, un rayito de esperanza tras tantos episodios pesimistas, literal diciendo de que, brother, tu vida no vale una mierda. Aterriza. A mí me encanta este punto porque sí, nosotros tendemos como a hablar temas complejos, ¿no? De profundidad, que si alguien no los ha tocado en su vida tiende a hundirlos, ¿no? A ponerlos tristes o pensativos. Y siempre hemos explicado que esos temas o esos puntos que tratamos no son realmente para ponerlos tristes, sino para que se enojen, para que piensen, para que reflexionen, para que vean un poco más allá, para que se quiten la venda y para que Ahora en el tercer ojo. tampoco algo tan periquero, pero sí para que reflexionen cosas que tal vez nunca en su vida se han reflexionado y que nosotros sentimos que son esenciales en el día a día, ¿no? Y con este rayito de esperanza, realmente no es un rayito de esperanza, es simplemente una forma de ver la vida muy práctica, diría yo. Sí. Porque la gente tiende a pensar que, o tiende a buscar algo muy, muy abstracto, ¿no? La felicidad, el bienestar, la plenitud y todo esto. Pero no, a veces no saben cómo buscar, digamos, estos conceptos, ¿no? Sí. Ellos intentan replicar lo que ven los demás, ¿no? Tener una casa, familia, una Carro, buena, lo que se cree una buena vida, un buen empleo, un buen estabilidad trabajo. económica, etc. Exacto. Pero eso no te asegura realmente una felicidad, ¿sabes? Y a veces por buscar eso como que tergiversan ese mismo concepto de plenitud, ¿no? Que ellos piensan que cuando tengan una casa van a estar bien, que después cuando tengan una familia e hijos van a estar bien, que como tienen un trabajo estable que capaz y ni les gusta, Sí. todo está bien, que porque pueden hacer esto, aquello, todo está bien. Y realmente no es así, ¿no? No. No es así. Así que no lo vean como un rayito de esperanza, véanlo como una forma práctica de existir. Y ya. Y ya. Si te da esperanza, bien. Si te da tristezas y pesares, tejo. No te puedo decir otra cosa más. Afróntalo. Afróntalo. Ok. Entonces, llegando al siguiente punto, pues hay que hablar de cierto filósofo que yo todavía no leo. Bueno, sigo iniciándome y obviamente tras estar tan ocupado y intentar retomar algunos hábitos, pues todavía me falta por leer mucho. Pero es Michael Foucault, o Foucault, o no sé cómo coño se pronuncia. El punto es de Hasta que donde él yo es sé, el... Foucault te llaman. Ok. Michael Foucault. El punto es de Bueno. que él es el padre del esfuerzo, entonces, Cubo, ¿nos puedes introducir a este maravilloso señor? Sí, amigo, algo que quería aclarar, cuando nosotros tocamos punto a punto y le damos un punto, un nombre a algo, no significa que yo estoy hablando que Michael Foucault es el único que ha hablado de esfuerzo o fue el primero que habló de esfuerzo, porque no, o sea, si yo me pongo a hablar del primer filósofo que habló de esfuerzo, nos vamos a los presocráticos, o sea, estoy hablando más de 2000 años atrás. O sea, me estoy hablando antes de Cristo, ¿no? 500 años antes de Cristo, a Parménides, Heráclito, con el primer Logos y todo esto. Que quería aclararlo, ¿no? Pero sí es verdad que Michael Foucault fue uno de los pioneros en hablar de la filosofía por fuerza de trabajo. De hablar de cómo la fuerza de trabajo le da a veces sentido al mundo proletario. Y si verdad que esto suena algo marxista, Sí. porque Marx también decía que como la verdadera revolución estaba en la fuerza de trabajo y en la fuerza obrera. Michael Foucault no hablaba de esto, él hablaba de realmente
que el esfuerzo, o sea, que algo te cueste o que de verdad algo te motive a, eh, es el verdadero goce, digamos. ¿En qué sentido? En que él entendía que a veces la adversidad o las cosas complejas o que nos cuestan tienden a dar cierto goce al buscarla. Ejemplo, tú, Fredo, creo que puedes narrarnos bien cuando nadaba. Sí, por supuesto. O sea, cuando yo nadaba, obviamente estaba el objetivo en la cabeza de ir a las Olimpiadas. Es lo que creo yo que aspiran todos los nadadores que tienen un cierto futuro dentro de la Y natación, que se ¿no? lo toman seriamente, Y ¿no? que se lo tomen seriamente, obviamente. Obviamente ya ahorita hay como que más posibilidades, puedes entrar en la liga esta nacional rara que existe actualmente de natación, te pueden pagar por ello, es mucho mejor porque realmente la natación ha seguido siendo un deporte amateur que dentro de todo, a pesar de tú poder entrenar no sé cuántas horas al día, casi los 7 días de la semana, bueno, 2 horas al día siempre, este, los 7 días de la semana, algunas veces 4 porque tenías que hacer doble sesión y hay que meterle intercalado el tema del gimnasio. Entonces como que te esforzabas en ese objetivo. Pero obviamente no todo es simplemente fuerza bruta y lanzarse a la piscina y nadar y tal, porque dentro de todo de que sí, necesitas fuerza, resistencia, trabajar. Sí, no tiene sentido que entrenes sin cabeza, ¿no? Exacto. No tiene sentido que entrenes sin cabeza y tienes que obviamente cuidar tu técnica, tienes que cuidar la manera en la que metes los brazos, tienes que ir viendo cómo puedo agarrar mejor el agua para yo poder no cansarme menos, pero sí tener más fuerza al momento Y de ser más nadar eficiente, y ¿no? ser más eficiente, tener más velocidad al momento de nadar. Entonces como que siempre estaba eso ahí. De repente sí, será como que el objetivo máximo está muy complicado y tal. Pero sí, por ese objetivo también están los objetivos pequeños. Ir a un nacional, buscar la selección del estado, buscar la selección nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que como que se da un paso en esa dirección, en el sentido de que, bueno, llegué al regional y me acerqué mucho a los tiempos para poder ir al nacional. Está bien. Ahora tengo que esforzarme un poco más para poder llegar a ese nacional en la siguiente competencia, para poder clasificarme. Y cuando llegaba a los nacionales, entonces era como que ahora tengo que buscar a los 16 primeros. Y cuando llegaba a los 16 primeros tenía que buscar a los 8 y después de los 8 a los 3. Exacto. Y eventualmente todo se volvía que ya estaba dentro de la selección del estado, lo cual me hacía muy feliz. Y estaba cazando la selección nacional. Obviamente, situación Venezuela, situación país, también los distintos handicaps, porque uno no piensa, o sea, creo que eso es un problema que tienen los coaches, o mejor dicho, los entrenadores en general, en cualquier deporte, sobre todo en un deporte en el que tienes que repetir mucho, que literalmente se basa en tanta repetición y en esforzarte tanto, más allá de que sí, tengas tus momentos en los que puedas trabajar la técnica, trabajar tu agarre, trabajar tus brazadas, trabajar tu patada, trabajar los virajes, etcétera. Y ahí me estoy metiendo en algo más específico. Es que realmente no te advierten de los peligros psicológicos. Y es algo que creo que todo nadador tiene que pensar antes de verdad dedicarse a eso muy seriamente. ¿Por qué? Porque está el tema del burnout o el agotamiento emocional. Que de repente ya ahorita tú te paras y dices, verga, tengo que ir a nadar, que ladilla, me estoy parando temprano, hay frío, la cama, qué tal, que esto, ya no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y tú no lo identificas porque simplemente estás quemado. Simplemente ya te lanzas a la piscina y no tienes las mismas ganas que antes. No puedes, el mismo objetivo que tenías antes no te motiva y un largo etcétera de cosas que pasan. A mí me pasó, obviamente, aunado a todo lo que estaba pasando alrededor del país, pues fue peor porque cada piscina se volvía verde, entonces teníamos que entrenar unas 2 semanas en tierra, puro haciendo ejercicio en tierra, gimnasio, corriendo, etcétera, para después entrar al agua, que si un mes en otra piscina que no era la nuestra, mientras reparaban la nuestra, entonces después regresamos a la nuestra para que al mes se volviera a dañar, entonces como que no se hacían los ciclos completos de entrenamiento. Y eso al final te desmotiva. Pero sí les puedo decir y les puedo asegurar de que cuando
de verdad estaba en ese estado pico, en ese estado en el que se puede decir que era mi mejor versión. Era como que todo era muy optimista, demasiado trabajador, buscaba la manera de sacar las vainas para adelante, siempre como que tenía las miras a un objetivo más y lamentablemente me quedé en ese representar a mi país a nivel internacional, ¿no? Pero ya una vez que regresé tras un año sabático, tiempo de reflexión, de repente dicen en mi cabeza un descanso, me puedo recuperar de esa quemadura, de ese burnout. Y cuando regresé a nadar, pues regresé haciendo un tiempo que no hacía desde que habían sido 3 años que era 57, 57, 59, estaba por debajo del minuto en ser mariposa y estaba muy feliz por eso y simplemente ya me sentía bien, sentía que ya había hecho lo que había hecho y ahorita sí me gustaría nadar, pero ya más relajado por temas de que, bueno, tranquilito, ya no quiero competir de la misma manera y tal. Más por el arte del deporte que Sí, por exacto. competición. Exacto. Es que yo quería usar tu anécdota porque eso explica muy bien lo que hablaba Foucault. Que llega un punto en el que tal vez, por mucho que tenías un objetivo y lo buscabas, ese hecho de tener que 56 en nado 59, mariposa, 59 en 59, nado mariposa, fue más placentero que que llega a tocar el cielo con la selección. exacto. A eso se refería Foucault, pues que a veces, a mí también me pasó con, yo practicaba artes mixtas, pero yo así siempre era como un caballo desbocado, no tenía un fin, un propósito, yo simplemente peleaba por el placer de pelear, porque eso me saciaba. Y no era por un instinto violento dentro de mí, simplemente porque yo encontraba belleza y arte, o sea, yo encontraba placer y deleite dentro de las artes marciales mixtas. Como Fredo lo hacía en el nado, yo lo hacía en las artes mixtas. Cualquiera lo puede hacer ni siquiera con un deporte, con el simple hecho de leer. Yo también lo encontré en los libros y así sucesivamente. Cualquier cosa que te haga esforzarte o que te cueste, que te haga entrenar algo, que te haga practicar algo, que tenga que ser con sucesión, que tú vayas avanzando en ese hecho, te terminará dando... Te terminará dando placer. Y más cuando haces retrospectiva. Porque sonará muy conformista el hecho de que, te quedaste ahí en 59, no pudiste llegar al, a lo que de verdad como que tu cuerpo podía y tal. Porque era algo que me decían, mira, tus condiciones son para que estés batiendo, pero no podías y tal. También, obviamente, el tema mental juega mucho y es algo que estuve reflexionando hace tiempo. De repente haré un episodio yo, personal, sobre eso, no sé. Pero a lo que quiero llegar es que no, o sea, después de que pasas un tiempo en el que sufres lo que sufres y más con tu alrededor literalmente cayéndose a pedazos, que ves que no se consiguen los químicos, que la piscina se está escoñetando, que ves que todo se va acumulando, al final dices como que, de verdad, no. Y después que te tomas ese descanso, después que haces, eh, te tomas ese break, te despejas tu mente, despejas que tu cuerpo, respira. respiras, realmente respiras. Te das cuenta de que sí, te hace falta y sí, te apasiona. Solamente estabas quemado, solamente estabas asfixiado. Y ya de ahí simplemente no piensas en el objetivo mayor. Simplemente piensas en esforzarte lo más que puedes, echarle Exacto. bola y ya. Y es lo que les digo, o sea, cada vez que lo piensas en retrospectiva, y a mí me pasa mucho de que lo pienso en retrospectiva, y sí digo, de repente sí, pude haber dado más, ¿por qué no? Siempre lo pienso. Pero sí digo de que me siento bien con lo que hice. Ya ahorita no me hace falta, tengo otros objetivos, tengo acá el podcast con Cubo. Tengo otros objetivos aparte, lo que estoy estudiando en producción musical, etcétera. Y verdaderamente como que ahorita pensar a mis casi 21 años en volver a nadar por ir a buscar unas olimpiadas no es imposible, pero sí es muy improbable la situación que se está viviendo. Y por por esa falta de objetivos en esa cosa. Sí lo quiero hacer, sí me gustaría regresar a nadar, pero ya no para volver a ser un atleta élite. Yo también, perdón, yo también comparto como esta sensación de que cuando yo
practicaba artes mixtas. Yo creo que yo lo hacía con un gran amigo mío. Y era muy cómico porque él parecía que naturalmente tenía mucho talento para eso. Él era de los que veía cómo se hacía una llave y por muy compleja que se pudiera Simplemente, ejecutar, straight up, él él lo llegaba y lo hacía. miraba, lo analizaba, medio la practicaba 3 veces y ya la cuarta le salía. ¡Boom! Y claro, era la cuestión de que yo recuerdo ver ese talento bruto contra mí, que yo, o sea, sí, tal vez tenía talento, pero no tanto como él, de ver una llave y poderla replicar, porque de paso su cuerpo físico era muy apto para eso, Sí. el mío no. Y recuerdo que a veces era cómico porque mucha gente sentía que yo competía con él, porque yo siempre intentaba ir más allá, intentaba chocar cada vez en un techo más alto, intentaba calar un pelo más, un peldaño más. Y mucha gente decía como que, no, que él y yo teníamos una rivalidad o algo así. Pero realmente no era eso. Yo siempre entrenaba con él, era porque si tú quieres mejorar en algo, tienes que terminar haciéndolo como los mejores. Es como practicar cualquier cosa, ¿no? Si tú quieres jugar básquet, no tiene sentido que practiques solo y nunca practiques contra los mejores. Así no vas a poder mejorar, así no vas a poder entender cuáles primero tus limitantes para luego salirte de esas limitantes y ir más allá. Y era la cuestión de que por eso yo siempre entrenaba con él y era comiquísimo, porque yo creo que gracias a entrenar con él yo aprendí mucho más. Aprendí formas en las que hacer lo que yo ya hacía, pero de manera más práctica o de manera más natural. O en ese momento que pasa mucho en las peleas, que cuando simplemente es puro instinto, que no piensas tanto qué vas a hacer, sino que fluyes en el momento, aprendí muy bien a controlar ese momento específico en el que fluir y cómo usarlo eficientemente. Y fue curioso porque al yo darme cuenta que pasaron meses y meses y que aprendí un sinfín de cosas y que ya las hacía perfectamente y a pesar de que yo dejé las artes marciales hace años, todavía las puedo hacer porque me acuerdo perfectamente, es, es para mí no solamente nostálgico, sino placentero. Es placentero que esas habilidades que tal vez nunca use a nivel profesional o que el día de mañana capaz no las vuelva a usar nunca, las tenga por el simple gozo de tenerlas. Es como quien aprende a dibujar porque simplemente quiso dibujar y ya está. Quiso aprender y ya, y le gustaba, le apasionaba y lo hizo y ya. Exacto, y a eso vamos con que Foucault era el padre del esfuerzo, porque él creía en todas estas cosas y creó una filosofía en base a esto, a que su razón de ser era simplemente esforzarse, ir más allá, ser estoico, intentar hacer las cosas sin tanto pero y ya, listo. Eso ahí es donde él encontraba goce, placer, deleite y propósito, en simplemente en un esfuerzo por algo y ya, por el simple hecho de esforzarte, sin más. Y obviamente esto será como que muy trillado y muy cliché, pero obviamente al final el viaje es lo que más te recompensa, más allá de la misma recompensa de haber aprendido a hacer algo o a haber hecho algo. Al final el viaje es lo que más te recompensa. Y ahorita que dije viaje, aprovechando, hablemos un poco del camino del héroe. Sé que en teoría sale un poco de lo que viene siendo el tema central, pero ya toca empezar a hablar un poquito del camino del héroe para introducir, para que sea una especie de introducción a los siguientes puntos en la otra parte del podcast. Entonces, Cubo. El camino del héroe. Sé que nosotros usamos mucho este esquema literario para definir los puntos que nosotros tratamos, pero es porque el camino del héroe está hecho de muchas complejidades, está hecho de muchos conceptos abstractos, complejos, que resumen, por así decirlo, comillas, comillas, la existencia humana, ¿no? El camino del héroe es, en pocas palabras, una persona con filosofía sobre el esfuerzo. ¿Por qué lo digo así? Porque el camino del héroe lo que está hecho es para mostrarte que siempre va a haber una adversidad que te oprima. Siempre va a haber algo difícil, algo que no vas a poder alcanzar y algo que naturalmente no se te da. Porque así tú puedas coincidir a la persona más perfecta en este mundo, va a haber algo que naturalmente él no va a tener. Un impedimento natural, un impedimento simple y básico. Porque también tenemos que entender que en podcast anteriores también lo hablamos. En la actualidad no sobrevive el más fuerte, necesariamente. Exacto. A veces un colectivo de débiles puede encontrar a alguien fuerte fácilmente así.
Listo. Y eso es parte del comportamiento humano y también del camino del héroe, que entiendas que por mucho que tú seas así o cual o tal, no solamente hablo de físicamente, sino emocionalmente, sino racionalmente, porque algo que me encantaba de lo que decía Alfredo es que siempre esta filosofía se tiende a tomar por el lado físico, por un Sí. deporte, por entrenar cada día para tener mejor condicionamiento físico, para esto, para aquello. Pero esto también se aplica al estudio. O sea, yo estudio física por el arte de física, porque sí es verdad que me veo como físico en un futuro, pero también la estudio porque me deleita, porque me enamoré de la carrera y porque forzarme y que un día, el día de mañana me entreguen una triple integral y yo la pueda hacer fácilmente, eso me da goce y disfrute. No por cuánto gane un físico, por ganar el premio Nobel o nada por el estilo. Y es la cuestión de que para eso yo me entreno es mentalmente, no físicamente. No por hacer 30 flexiones voy a hacer resolver una integral. Que eso es Obviamente algo no. importante de entender. La filosofía del esfuerzo comprende cualquier esfuerzo, hasta el emocional, hasta superar un dolor muy profundo que tengas, una herida, una cicatriz de pequeño. Hace poco me pasó que, por cierto, me volví a enamorar. Ups, Ups. lamentable, ¿no? Pero cuando me volví a enamorar, hace poquito que estaba en día libre en el trabajo, me acuerdo que estaba cocinando y me di cuenta que he sanado cosas de mi pasado, que he progresado. Y darme cuenta de eso y de cómo me he esforzado, me pareció súper placentero. Me pareció muy bonito, o sea, fue un momento muy bonito. Porque no fue que porque enamorarme y esta nueva chica fue que yo me curé, no. Sino que gracias a que me enamoré de esta nueva chica fue que me di cuenta del progreso que he dado. Y como con ella es muy diferente como las anteriores, ¿sí me entiendes? ¿Y eso qué es? Progreso emocional. Eso es simplemente que yo maduré emocionalmente poco a poco. Ujú. Y en eso también hay goce. En cualquier cosa hay goce si te cuesta. Y ese es el punto del camino del héroe. Que el héroe, como es un héroe, como Batman, se podría decir, Sí. él siempre tiene que luchar por no corromperse, por no volverse un villano o morir en el intento. Él siempre tiene que ir cada vez más allá y dándole y empujando un poco más y cargando un poco más y dando un poco más de sí para mantenerse inquebrantable. Ese es el chiste del camino del esfuerzo, que siempre te retará. Es como Rocky. Sí. Yo recuerdo una escena muy bella de Rocky 3 4 ni me acuerdo cuál era. Pues recuerdo que Rocky estaba con su hijo y su hijo le empieza a decir que ya le está viejo, que porque sigue peleando, que lo que va a hacer es el ridículo Ah, yo y que de recuerdo esa paso escena. no entiende porque él tiene que arrastrar a toda su familia, porque obviamente cuando alguien se vuelve público, no solamente tú te vuelves público, sino que lo que Sí. tu entorno Se también se vuelve tiende a volver público. público. Y es la cuestión de que su hijo no quiere resaltar en ese sentido, no quiere tener nada que ver con el legado de Rocky. Y es la cuestión de que le dice que es un inconsciente y que no está entendiendo la gravedad de la situación. Y es muy cómico porque Rocky empieza a decirle, recuerdo cuando tú cabías en esta mano. Y tú ves al chamo que lo mira con cara de, Dios, ¿cómo no entiendes nada de lo que te estoy diciendo? O sea, el pana siente que de verdad está hablando con una pared y se le nota la Sí. Sí, sí, frustración. sí, sí, sí. Pero Rocky empieza a hablar de cómo cuando él era pequeño era un deleite para Rocky ver a su hijo crecer día a día. Para él era lo más Hermoso. impresionante y hermoso de la vida, o que le había dado la vida, ver a su hijo poco a poco convertirse en lo que en la actualidad es. Él ahí está demostrando que cómo esforzarse por su hijo fue rindiendo frutos, y no es el fruto lo que a él le causa deleite, fue el camino de llevarlo hasta ser alguien grande, de llevarlo hasta ser alguien maduro, a alguien sustentable, a alguien sano. Es la cuestión de que todo eso, la sumatoria de todos esos momentos fue lo que le dio el goce. Y Rocky dice que fue un deleite y fue hermoso verlo crecer, y cuando llegó el momento en el que él tuvo que salir afuera a la vida y echarle bola, o sea, de esforzarte, lo hizo. Y fue aún más hermoso darse cuenta que su hijo también iba a esforzarse, iba por el mismo camino. Pero en algún momento Rocky dice que alguien lo señaló y le dijo que no podía, y más personas lo señalaron y lo pusieron contra el piso, porque eso va a ser la vida. Sí.
Y él dice que claro, este chico no pudo sobrellevar esa situación y empezó a buscar a todo el mundo, a alguien que inculpar. Y culpó a Rocky. Un chivo expiatorio. Exacto, y buscó con quién expiar sus pecados. Y empezaba a culpar a Rocky como si fuera una gran sombra que lo perseguía día a día en su vida por ser el hijo de Rocky. Como si él debiera algo a los demás por ser el hijo. Porque, como si él tuviera que esforzarse aún mucho más porque simplemente es el hijo de Rocky. Por mantener un legado que ni siquiera es suyo. Y Rocky dice que no es así. Que la vida, como en el boxeo, te golpeará. Y no significa que tú en algún momento vas a golpear más duro que la vida. O que vas a ser más fuerte. O que vas a poder ganarle. El chiste de la vida no es poder ganarle a la vida en cuestión de voluntad. Es literal resistir y aprender a resistir. Aprender a vivir con cosas que sabes que no vas a poder cambiar. Y sé que suena hasta pesimista y hasta se podría decir conformista, que yo hable de que tienes que vivir con cosas que no puedes cambiar, pero es que es una realidad, el pasado no lo puedes cambiar, Ujú. tus acciones no las puedes cambiar, quién eres tú no lo puedes cambiar, tú eres lo que eres, que puedes madurar a través del tiempo, tienes que entender que es el tiempo el que la adversidad y las circunstancias que te terminará modificando y también tu propia existencia, tú mismo decidirás, ¿no? Pero no es la cuestión de que de la noche a la mañana tú puedes cambiar todo tu ser. Ese es el punto. Y Rocky dice que el punto del chiste no es golpear más fuerte o ser más fuerte, es simplemente aprender a recibir los golpes. Porque la vida te sentará y te pondrá cuatro patas y te hará su perra. Tú serás la propia perra de la vida. La cuestión es cómo lo quieres tomar. Si te apoyas en el piso, te ensucias las manos, pero te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo, o te quedas ahí en el piso lamentándote porque la vida te trató mal. Ese es el punto de la filosofía del esfuerzo. Y el camino del héroe. Que el héroe se levantará cada vez más fuerte y cada vez con más ganas de seguir adelante. Es como el mismo Spider-Man Sí, en la que siempre película se de levanta. Into the Verse. Que el chiste de Spider-Man es que siempre se levantará. Que a pesar lo duro que le peguen y lo duro que lo estrellen contra el piso y lo duro que sea la pelea, él siempre va a seguir levantándose y lo intentará de nuevo. Y caerá y lo intentará de nuevo. Y caerá y lo intentará de nuevo. Porque ese es el propósito de esforzarse. Si nada costara, todo fuera insípido y simple. Sí, Si no hubiese emociones ni absolutamente. sentimientos, si no hubiera cosas abstractas con cosas racionales, todo fuera muy básico y muy simple. Y fuera una ladilla, nadie lo hiciera. Pero el punto que sea así de complejo nos obliga a esforzarnos por entenderlos, por comprenderlos e ir más allá. Y ahí es donde está el verdadero propósito, digamos, de las cosas. Entonces, ya aquí con las últimas palabras de Cubo, vamos a cortar, corte comercial y ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. En esta segunda parte, pues ya como hablamos del camino del héroe y pues se introdujo un poco, iré muy directo, o sea, lo que es la fuerza de trabajo y la plenitud, pues queremos enfrentar dichos dos pensamientos, ¿no? Sí. Lo que viene siendo la fuerza del trabajo contra la plenitud, porque mucha gente busca como que caerse a piña, busca esos coñazos, busca ese sentimiento, ese luchar pero por vivir pleno. Ese Y al como final, bienestar sí, social, ¿sabes? No sé. y al final, obviamente podemos interpretar de diferentes maneras lo que
a lo que puede ser la palabra plenitud, ser feliz, tener una vida plena, vivir bien en el sentido de que tienes absolutamente todo. Puedes viajar, tienes dinero, tienes una buena familia, bla, 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 bla. Pero al final ese no es el fin, porque de donde se va a tomar en este caso es del tema de la felicidad. Y la felicidad, como ya hemos tocado antes, es la vaina más efímera que existe en el mundo. Sí, hay que entender que este punto lo tocamos aquí porque no queremos que confundan que la fuerza de trabajo o la filosofía del esfuerzo busca la plenitud o busca la felicidad o un propósito trascendental. No, 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 no. O sea, una cosa es que por esforzarte te sientas pleno y feliz y otra cosa es que la búsqueda de esforzarte sea para la plenitud. Sí, no sé si me estoy dando a explicar. Porque algo te puede costar y no dejarte nada. Pero tú gozaste esforzándote en encontrarlo. Y otra cosa es muy diferente que tú te esfuerces para encontrar esa sensación de plenitud y no encuentres nada. Son dos cosas muy diferentes. O sea, el deleite del esfuerzo no es para con la plenitud, no, no, no. Es por el deleite mismo. El deleite de gozarte el trip, básicamente, gozarte el viaje. Exacto, exacto. Y es cómico porque mucha gente tiende a esforzarse mucho buscando plenitud. Por eso es que yo en principio del podcast decía que este podcast es como una guía para una existencia más fácil o una forma práctica de existencia. Porque realmente sí, puedes buscar plenitud. Mucha gente la busca y se sacia encontrando la paz mental y emocional y la plenitud en todos sus aspectos. Pero realmente no es necesario. Sé que suena pajugo, sé que suena como un antimotivación, ¿sabes? Pero no es necesario ser pleno. No es necesario buscar tampoco la plenitud. Yo sé que yo tengo 21 años, no estoy grande, en el sentido de que no soy alguien muy mayor. O sea, ya soy adulto, pero no soy un viejo, ¿sabes? Y capaz a lo largo de los años yo me arrepiento de lo que voy a decir en este momento. O demuestre que esto no sea así. Pero la plenitud es una estupidez. ¿Por qué lo digo? Porque no puedes basar tu vida en un sentimiento. ¿En qué sentido lo digo? Si tú buscas ser feliz día a día, no lo vas a lograr. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el sentimiento es una emoción del momento. No eterno. No es una acción simultánea. Igual la plenitud. Tú en algún momento de tu vida te puedes sentir pleno y puedes sentirte satisfecho y autosuficiente. Pero eso no significa que todos los días necesariamente tengas que sentirte así para definirte como alguien pleno. Porque así es la existencia. Hasta la persona que tú puedas ver más plena en algún momento se entristece, en algún momento se siente una basura, en algún momento tiene complejo, en algún momento se siente débil y vulnerable. Y eso no lo deja o lo hace más o menos pleno. La plenitud no es algo que se busca, como la felicidad. Eso no es algo que tú buscas como un propósito. Porque realmente no es un propósito, es un despropósito. No es una recompensa al final del túnel o al final del camino. Es simplemente una consecuencia de existir y ya está. Y es una consecuencia momentánea. No es eterna. Y eso es muy importante de entender. Porque mucha gente pasa toda su vida buscando y buscando algo que no va a encontrar y encuentra cosas que no entiende porque no sabe realmente qué está buscando ni cómo buscarlo. Y es la cuestión es que al final se pierden todo y no saben ni siquiera dónde están parados. Y eso pasa cuando tú buscas un concepto abstracto como la plenitud. Porque no le encontrarán. O no le encontrarán en todo momento. Eso es algo que tú no decides. Estar pleno no lo decides. Tú puedes luchar y buscar una paz mental. Y tal vez la puedas encontrar si te esfuerzas. Pero eso tampoco te asegura que la encuentres. Y ahí está la cuestión. La filosofía del esfuerzo encuentra goce en esforzarse sin más, sin un propósito, sin un fin, sin un medio. Y así lo tenga,
y así tenga un propósito, un fin o un medio, simplemente goza esforzándose y ya. Al obtener eso, va a buscar otra cosa para seguir esforzándose y seguir luchando, seguir viviendo, seguir teniendo esa sensación de vitalidad, de que hay algo más allá, de que siempre se puede ir más lejos, siempre se puede romper otro límite. Eso es lo bonito y el deleite del esfuerzo, no buscar plenitudes que no van a encontrar. Porque más bien la filosofía del esfuerzo no encuentra plenitud, simplemente encuentra otro límite que romper, otro muro más allá, otro horizonte más lejano y te va a impulsar a seguir avanzando. Cuando encuentras la plenitud te estancas y puedes Completamente. encontrar la plenitud y seguir avanzando, pero es difícil. Tienes que entender muy bien qué es la plenitud y tienes que entender que es algo momentáneo y que no se busca. Exacto, absolutamente. Yo por lo menos de repente no hablaré de la parte de la teoría, de la lectura, no, yo puedo hablar de la parte de la experiencia. Y sí, en retrospectiva hubo momentos en mi vida de que me sentía pleno, de que, epa, las notas van bien, tengo una buena novia, me va bien en mi deporte, etcétera. Me sentía pleno, pero ¿qué hay después? Porque tú pones ese límite, pones esa fecha, pones ese día, pones lo que sea. Y el día después, ¿cómo te vas a sentir? Te puedes seguir sintiendo igual. Y puedes ese día simplemente despertar y decir, no, yo ya no me siento así, me siento muy cómodo, necesito algo de caos, de destrucción, de, no sé, necesito algo que me motive a volver a esforzarme. Y es simplemente eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cubo. Exacto. Y ya para finalizar, porque verdaderamente es el último punto, hablemos un poco del verdadero valor de las cosas, de qué vale. O sea, para mucha gente, los que por lo menos charlamos en los años 50 60 cuando hubo la cantidad de inmigrantes para acá, para Venezuela, cantidad de gente que llegó a emigrar para acá, a Pa' acá. trabajar, sí, a hacer su familia, hacer su futuro, porque Venezuela era la... Sí, hacer vida, ¿sabes? O Sí, sea, era el point, era nada, el país, básicamente. mano, a Hicieron su Caracas le vida... decían la capital del cielo, a Caracas, ¿sabes? Bueno, a lo que iba. Llegaron acá con un objetivo en mente y era obviamente tener una vida mejor, formar una empresa, bla, 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 etcétera, etcétera. Y realmente lo que me parece interesante es que de repente uno le preguntará a un italiano, a un portugués, independientemente de la nacionalidad que tenga, de qué valor tiene la empresa de él, el negocio que construyó, qué hizo, no, más allá de qué hizo, que verdaderamente, qué perspectiva tiene de él, de su empresa. Y él de repente lo que nos va a decir es que esa empresa o eso algo que monté o lo que sea que haya hecho, para mí el valor que me da es el valor de que pude salir del sitio en el que estaba, véase Italia, véase Portugal, véase que estaba en una mala situación, vine para acá, pude hacer lo que hice, pude emprender lo que hice, pude hacer, me esforcé por ello, y al final, ahorita, mis no sé cuántos años, puedo ver a mis hijos disfrutando de lo que coseché, puedo ver a mis hijos tomando la batuta, haciendo lo que, continuando el legado que hice, puedo disfrutar de eso porque de verdad, y me deja un buen sabor de boca porque me esforcé. De repente esa puede ser su respuesta. Así como la respuesta de repente de los hijos, de repente ellos con unos 40 años nos podrán decir algo muy distinto. Exacto, exacto. Entonces no sé qué Es más que quieres profundizar tú, ahí querido está el Cubo. valor. Es como, yo estaba enamorada, y sé que siempre saco el amor, pero bueno, faltaba en este podcast. Faltaba. Yo hablando con esta enamorada, yo me acuerdo que yo le decía que yo disfruto mucho de su compañía y viceversa, porque para eso trabajamos juntos. Y es la cuestión de que yo le dije que yo de verdad no tengo como una intención oculta. O sea, yo no es que le hablo y la quiero engatusar para llevármela a mi casa, para que seamos novios. No. Yo simplemente en el momento me siento bien, me siento pleno, porque siento que estoy estudiando, o sea, no es que siento,
estoy estudiando y me está yendo bien en la universidad. Tengo un trabajo donde tampoco gano mucho, pero gano para comprarme mis cositas. Tengo a alguien que, ese chama, que por mucho que no somos novios, yo sé que esa mujer me ama con todo su corazón y viceversa, y disfruto con ella porque de paso trabajamos juntos. Y así son todos mis días, ¿no? Y hay momentos en los que me siento pleno, me siento querido, me siento amado, me siento en la cima del mundo, con simpleza. Porque no es Con como que tengo simpleza. la plata del mundo. No es o que sea, aquí es como está saliendo ¡ah! tipo Travis Scott con un traje Batman super caro que al final le salió el tiro por la culata porque parecía cucarachín. Exacto, no es que yo soy el rey del mundo, no, pero así me siento. Pero es la cuestión de que capaz al día siguiente me ponen 40 tareas, me encabrono porque tengo que hacer 40 tareas que si para el día siguiente tengo que irme a trabajar o esa chama falta ese día y no la veo, no sé nada de ella y empieza todo otra vez a caerse a pedazos. Pero no es la cuestión de que yo sea un alarmista o que yo sea un extremista, es simplemente porque el verdadero valor del amor que yo le tengo a ella es eso, que poco a poco nos hemos esforzado por mantener esa bonita relación. Porque de paso es una relación cero carnal. O sea, no es que yo le doy besitos o nos agarramos en mano, no. Es netamente emocional. Y eso no la hace más o menos, porque hay situaciones bonitas. Es o una sea, particularidad. exacto. Y lo que le da el valor o el trasfondo, o porque seguimos luchando, se podría decir, por esa relación, es porque cuesta, es porque es compleja, es porque es difícil, es porque es hasta divertida el hecho de que sea tan quisquillosa. Y eso también me ha pegado mucho más a esa muchacha, que sea tan quisquillosa, que yo tenga que buscar tecnicismos vacíos argumentales para poder seguir ahí. Pero eso lo hace más divertido, más bien me incentiva a cada vez tratarla más, ir más allá, conocer más de ella. Y así es en todo. Eso le dio el verdadero valor al dinero que tú obtienes al trabajar. Le da el valor realmente todas esas horas que has trabajado, Bueno, todas esas horas que te has mamado, todas esas, no sé, dobles turnos que has hecho y todo ese tiempo que has invertido para obtener ese beneficio. bueno, de hecho, hace unos días estaba hablando con mi padrastro, estamos chequeando simplemente el tanque de acá de la casa de agua porque nos habíamos quedado sin agua. Gracias, Venezuela. Y yo le comento, Y tu aroma en mi piel. La madre, ese meme es brutal. y yo le comento de que por el podcast, y aquí voy a ser muy transparente, hemos conseguido, redoble, $1. $1. $1 por simplemente hablar paja. $1. Ustedes son locos por hablar paja. El mejor trabajo de Venezuela. Entonces, él llega y me dice de que ese primer dólar te va a saber muy bien. Ese $.02 que te ganaste, te va a saber muy bien. ¿Por qué? Porque cuando ya te caiga el sueldo de $90,000, que te caigan 5 millones así, de coñazo, a la cuenta, va a llegar un punto en el que tú vas a decir, ajá. Recuerdo cuando yo gané mi primer $1. Recuerdo cuando gané mi primer Tal dólar. cual, eso es lo que vas a me decir. costó 15 episodios. Entre grabar, editar, que la edición tampoco es que haga mucho, ¿no? Y subir a YouTube, que con todo el tema del internet de acá de Venezuela, pues es más complejo subirlo a YouTube que subirlo a Anchor y Spotify y todo ese Sí. poco de temas, porque al final es simplemente subir audio y el audio Exacto. pesa mucho menos que el video. Pero él llega y me dice de que ese primer dólar, una vez que ya te empiecen a caer sueldos de 5,000, no, 9,000, 90,000, claro, él exagera todo porque, bueno, es emprendedor Claro, claro. y vaina. Pero cuando das que te empiecen a caer esa vaina, lo que mejor te va a saber va a ser ese primer dólar que te sacaste. Exacto. Ese primer dólar eso es lo que mejor te va a saber de toda la vida. Y ahí se puede ver muy marcado el verdadero valor de las cosas. Ujú. Que si de verdad algo no te cuesta, no lo valoras. Si algo es fácil, te lo dan gratis. No, forzosamente lo vas a valorar. Porque no te costó nada. No te costó nada. Y bueno, aprenda a valorar mejor las cosas. Sí. Eso también se lo digo más. Sé que uno cuando era chiquito y le decían, cuando seas grande vas a valorar las cosas que te doy.
Es verdad. Sí, Es verdad. absolutamente. Cuando te toca mamarte trabajando, estudiando, haciendo lo que nunca en la vida esperaste ser, es cuando de verdad te das cuenta cómo las cosas tornan un valor especial. Y a veces hasta emocional, ¿sabes? A veces hasta le agarras un apego a las cosas por esa misma cuestión. Es como cuando, no sé, te pones una meta de ahorrar dinero para comprarte algo. O para ir a un sitio, para un viaje, para salir, para esto, para Incluso para aquello. sacar a alguien a salir o ir a gozar tú por tu cuenta. Exacto, exacto. Cuando lo haces, por lo menos yo hace poco mi primer sueldo, que, o sea, no fue el sueldo completo, pues obviamente yo empecé a trabajar a mitad de mes, una vaina así, trabajé que sí, semana y pico. Fueron, en total, fueron $20. Y me acuerdo que con esos $20 yo fui y le compré unos zapatos a mi mamá. Y mi mamá extasiada, porque ya veía en mí el fruto de su esfuerzo. Y yo recuerdo que ver esa cara de alegría y mi felicidad a mí me llenó. Yo en ese momento fui pleno, porque yo dije que de pinga que yo puedo trabajar para comprarle cositas a mi mamá. O sea, y esos zapatos para mí simbolizan mucho. Porque son, o sea, yo sé que físicamente son unos pedazos de zapatos que en algún momento se van a dañar. Y Y ya. son, es algo material, algo finito, más finito que mi propia existencia. Pero lo que representan y el verdadero valor que yo les doy, vale mucho. Vale mucho. Mucho. Entonces, básicamente, eso sería todo el episodio de hoy. Pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas en las que estamos, porque estamos en Todo lo que termine en Anchor, podcast. creo que era, ¿cómo era que se llamaba? Breaker y un poco de plataformas más. De verdad. Yo ni sé en qué Sí. plataforma está. Ahorita hacemos en una, no sé. En una Una árabe industria ahí, ahí. por ahí, una aquí como Un que... Sammy, ya. Obviamente sigan la cuenta... Una china y que taca yuki paca. Este- Empezamos a ganar en yuanes, en yenes, en rublos. Libra esterlina. Esto ¿cómo se come? Pe? Síganos en Instagram, @laspuertas de la percepción. Me pueden seguir a mí en Twitter y Instagram también. Voy a dejar obviamente los links en la descripción. Y pues poco más. Realmente tengo que acordarme de reactivar un poquito más la cuenta de Instagram para subir contenido ahí. No es fácil entre cuando estás haciendo literalmente todo tú, pero bueno. Sí, ténganos paciencia, por favor. Y nada, pues Cubo. Fue un honor y un placer otra vez estar aquí contigo. Y pues nada más que añadir, me despido hasta el próximo episodio.